Hola a todos, vamos a hablar sobre terapia trombolítica. Entonces, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas de los diferentes agentes trombolíticos en diferentes indicaciones? Les recuerdo nada más que esta es la clase correspondiente al curso de farmacología clínica en la Universidad de Costa Rica para el segundo semestre del 2020. Vamos a revisar las indicaciones de trombolisis en infarto agudo miocardio, en ictus, en trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, trombosis de válvula protésica y enfermedad arterial periférica, aunque el énfasis de la clase va a ser sobre infarto agudo miocardio e ictus. Primero que todo, tenemos que tomar en cuenta que desde el punto de vista de infarto agudo miocardio e ictus, vamos a tener predominantemente trombosis del territorio arterial, y la causa más común de por qué se produce una trombosis en este contexto es la ruptura de una placa aterosclerótica. Entonces, una vez que nosotros tenemos el trombo, la reperfusión se logra únicamente por el método de dos formas. Por un lado, desde el punto de vista farmacológico, con los trombolíticos que estamos hablando hoy en día, o si no, trombolisis desde el punto de vista mecánico, que eso se hace con diferentes procedimientos. Sin embargo, la trombolisis mecánica está limitado porque el acceso es en pocos centros especializados y muchas veces la transferencia de ultralado de los pacientes a estos centros implican retrasos en el tratamiento que pueden repercutir en la sobrevida del paciente. Por lo tanto, la trombolisis farmacológica sigue teniendo un papel importante hoy en día, a pesar de que diferentes estudios, sobre todo en la parte de infarto agudo miocardio, muestra que la trombolisis mecánica o la angioplastía es superior a la trombolisis farmacológica, pero se ve limitado por el acceso. Primero que todo, entonces tenemos que recordar que desde el punto de vista de los agentes trombolíticos, entonces nosotros vamos a tener aquí el trombo que tiene predominantemente fibrina. Entonces, cuando nosotros utilizamos los diferentes agentes que lo que hacen es activar al activador del plasminógeno tisular, vamos a favorecer la conversión desde plasminógeno hacia plasmina. Y la plasmina lo que va a hacer es degradar la fibrina. Entonces, sin embargo, el problema va a ser que nosotros podemos producir esta activación del plasminógeno hacia plasmina en los trombos, directamente en los trombos, o sea, el plasminógeno que está ligado a la fibrina, y esto sería específico para alisar el trombo. Pero vamos a tener agentes también que nos activan el plasminógeno circulante, y esto lo hace de una manera inespecífica y por lo tanto nos produce lo que se llama un estado de lisis sistémico que potencialmente nos lleva a mayor riesgo de sangrados. Entonces, nosotros tenemos dos grupos grandes de trombolíticos, aquellos que no son fibrina específicos y aquellos que son fibrina específicos. De los que no son fibrina específicos, nosotros contamos con la streptokinasa y la anistreptasa. La streptokinasa es el más utilizado en Costa Rica, es el que nosotros tenemos en la Caja Costarricense del Seguro Social. Tiene la desventaja de que no es fibrina específico, entonces va a activar el plaminógeno tanto sistémico como el que está unido a la fibrina y nos lleva a mayor riesgo de sangrados. Más o menos 5% de los pacientes pueden hacer reacciones alérgicas y potencialmente aquel paciente que ha tenido infecciones por estreptococos previos pueden tener anticuerpos neutralizantes contra la streptokinasa que hace que la eficacia sea menor. Por otro lado, la streptokinasa se ha visto que es muy antigénico y puede llegar a producir anticuerpos y por lo tanto se considera que está contraindicado si el paciente estuvo previamente expuesto unos 6 meses previos a la streptokinasa. Es decir, si yo ya tuve un infarto hace 3, 4 meses y me trombolizaron con streptokinasa, sería una contraindicación relativa si hoy en día se presenta nuevamente con un infarto o miocardio para utilizar el mismo agente. Por otro lado, tenemos el activador del plasminógeno tisular, que es la teplasa, que es la TPA, y un derivado no, pero sino otra agente que se llama UPA. Entonces, TPA se une al dominio D de la fibrina y el UPA se liga al dominio E. Entonces, UPA es el que activa el plasminógeno localizado en la superficie celular, pero el que realmente empieza todo el proceso es la TPA. Entonces, UPA se utiliza predominantemente para trombolisis por catéter tanto arterial como venoso. TPA se considera la alteplasa, que es el estándar más utilizado a nivel mundial hoy en día para trombolisis. Tenemos un derivado de la TPA, que es la tenecteplasa, que es una TPA, que es una alteplasa glicosilada, que lo hace resistente a la acción del inhibidor del activador del plasminógeno tisular tipo 1, el PAI-1. Entonces, al ser resistente al PAI-1, su vida media se prolonga, y esto la facilidad que tiene con la tenecteplasa es que se administra como un bolo único, comparado con la alteplasa que requiere una infusión de 60 minutos. Entonces, esta es la facilidad que tiene. Reteplasa es un derivado de la T-plaza que tiene ciertos cambios en sus diferentes dominios que lo hacen tener una vida media plasmática intermedia entre TPA y tenecteplasa.
Eso hace que reteplasa requiere dos bolos, pero no requiera la infusión continua como sucede con la alteplasa. Entonces, la primera indicación que vamos a revisar de los trombolíticos termina siendo infarto agudo miocardio. En infarto agudo miocardio, primero que todo tenemos que ver quiénes son los pacientes que son candidatos a trombolisis por estos diferentes fármacos. Y básicamente se considera que el paciente es candidato a trombolisis cuando se presenta con un infarto agudo miocardio con elevación de ST. Entonces, esta definición de infarto agudo miocardio con elevación de ST tiene sus criterios electrocardiográficos. Entonces, en ausencia de bloqueo de rama izquierda de las de His, se considera que tiene un infarto con elevación de ST, la presentación con una nueva elevación del segmento ST en el punto J de al menos dos derivaciones contiguas. Y este aumento, esta elevación tiene que ser mayor o igual a 2 milímetros en hombres o mayor o igual a 1.5 milímetros en mujeres en las derivaciones V2, V3 o mayor o igual a 1 milímetro en cualquiera de las otras derivaciones precordiales o de extremidades. Es decir, puedo tener a alguien que se presenta con una elevación de más de 1 milímetro, por ejemplo, en V4 y en V5. Pero si se presenta con alguna elevación en V2, V3, esta elevación de V2, V3 en los hombres debe ser mayor de 2 milímetros y en las mujeres de más de 1.5 milímetros. Entonces, y vea que también tienen que ser dos derivaciones contiguas. Y además tiene que ser nuevo. Esta es la forma de presentación más común en aquellos pacientes que van a ser candidatos a trombolisis. Pero como les mencionaba, esto es en ausencia de bloqueo de rama izquierda de las de His. En presencia de bloqueo de rama izquierda, las de His, esto tiene que ser de aparición nueva. Y esto, desgraciadamente, nosotros la mayoría de las ocasiones no vamos a contar con un electro previo como punto de comparación. Entonces, o por lo menos un electro previo reciente para saber que esto es de aparición reciente. Entonces, esto hace que se dificulte utilizar este criterio para trombolisis. Y el tercer criterio es que el paciente a veces se puede presentar con depresión del segmento ST en dos o más derivaciones precordiales como una forma como una presentación de lesión transmural posterior. Sin embargo, usualmente cuando nosotros tenemos esto, se acompaña a una elevación del ST en la derivación de la VR. Entonces, eso igual es una presentación menos común, pero entonces es la única indicación donde podemos tener depresión del segmento ST que nos indica que puede ser candidato a trombolisis. De lo contrario, si tiene depresión del ST en otras condiciones, es una contraindicación para trombolisis. Básicamente, la única indicación de depresión del ST es que sea una indicación de lesión transmural posterior. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene cuando nosotros trombolizamos en infarto agudo miocardio? Entonces, en la fase aguda del infarto con elevación de ST, recanaliza oclusiones. Vamos a ver que esto se logra entre 60 y 85% de las ocasiones. Reduce el tamaño del infarto. Mejora la función miocárdica a corto y largo plazo. Entonces, disminuye también la insuficiencia cardíaca como secuela. Mejoría de la sobrevida. Esto se presenta sobre todo cuando en los estudios iniciales ya en los 90, cuando se comparaba trombolisis contra el tratamiento estándar, que era placebo en ese momento, definitivamente había una reducción en la mortalidad a favor del grupo tratado con trombolisis. Estos estudios iniciales fueron realizados con streptokinasa predominantemente contra placebo. Cuando se comparan los agentes nuevos, por ejemplo, alteplasa contra streptokinasa, lo que se ve es que ya hay una leve ganancia en la mortalidad, es decir, un poquito menos en mortalidad con alteplasa comparado contra streptokinasa, de una manera no tan dramática como era con streptokinasa contra placebo. Sin embargo, donde se ve también que tiene mayor beneficios en reducción del riesgo de sangrados con la alteplasa. Entonces, el otro punto importante con los diferentes trombolíticos es que esta reducción en la mortalidad es mayor si se combina con aspirina. Entonces, un mensaje aquí es que aunque nosotros trombolicemos en infarto o miocardio, no implica que, no vamos que vayamos a dejar de lado todo el tratamiento estándar de lo que son los eventos coronarios agudos. Entonces, toda la terapia médica, ya sea beta bloqueadores, inhibidores de la ECA, estatinas y los antiagregantes plaquetarios. Y estos antiagregantes plaquetarios se van a manejar según como veamos en la clase de anticoagulantes y antiagregantes, según si el paciente recibió angioplastía con stent o no. Entonces, también de eso va a depender si va a ser nada más aspirina o aspirina más o doble antiagregación plaquetaria. El efecto también el beneficio que vamos a tener de la trombolisis es dependiente de tiempo. Y aquí, entre más temprano, mejor. Este concepto se va a repetir tanto en estos momentos como en la clase de ictus, en la indicación de ictus que vamos a ver en un momento.
Entonces, cuando se tromboliza en las primeras 6 horas después de que se presenta con un infarto agudo de miocardio, tenemos un claro beneficio. Cuando se tromboliza entre las horas 6 y 12, el beneficio es moderado. Y ya no está claro si vamos a obtener algún grado de beneficio si se tromboliza después de las primeras 12 horas. Como todo, entonces, como todas las trombolisis, la complicación principal que vamos a tener es la presencia de hemorragia en diferentes sitios, incluyendo hemorragias intracraneales que se pueden presentar como complicación de la terapia trombolítica. Eh, La otra alternativa, entonces, desde el punto de vista de disolver el trombo, como se mencionó al principio, era la parte mecánica. Entonces, la angioplastía con o sin stent se considera que hoy en día es de elección. Diferentes estudios con angioplastía comparado con la trombolisis farmacológica muestran que la angioplastía reduce mortalidad, reduce infartos recurrentes y reduce el riesgo de sangrados. Sin embargo, este beneficio sobre la parte farmacológica se presenta cuando nosotros tenemos un tiempo de angioplastía de menos de 2 horas, es decir, que desde el inicio de los síntomas hasta el inicio de la angioplastía hayan transcurrido menos de 2 horas. Si transcurre más tiempo de 2 horas, entonces el beneficio de la parte mecánica sobre la parte farmacológica se pierde. Como mencionamos hace un momento, esto es una limitante por cuanto son pocos centros en el país que hacen angioplastía y si nosotros tenemos que trasladar al paciente de un hospital periférico hacia un hospital del Valle Central para hacerle la angioplastía, el tiempo de traslado usualmente termina siendo más de las 2 horas y por lo tanto el paciente pierde la ventana de oportunidad y en ese caso la terapia farmacológica debería constituir la terapia de primera línea. Luego podemos tener diferentes combinaciones. Podemos tener PCI facilitado, ¿verdad? Que es el uso de trombolisis farmacológica combinado con angioplastía de forma concomitante de manera rutinaria, es decir, hacerle las dos cosas. Entonces, trombolisis más angioplastía de manera rutinaria de una manera concomitante. No se les recomienda de forma rutinaria porque aumenta el riesgo de sangrados sin tener un claro beneficio. Algunos estudios post-hoc, o sea, ya análisis de posterior a que finalizó el estudio, ¿verdad? Muestran que ser beneficiosos en pacientes de muy alto riesgo. Las guías actuales no recomiendan el uso rutinario de angioplastías en las siguientes horas post-trombolisis. Entonces, no lo recomiendan de manera rutinaria, sino realizarlo de manera seleccionada, como vamos a ver en un momento. Y la otra posibilidad es lo que se llama la estrategia fármaco-invasiva, que eso es trombolisis farmacológica, entonces, más angioplastía rutinaria en las primeras 6 horas, ¿ok? Comparado con angioplastía únicamente en caso de falla farmacológica. Y lo que han mostrado algunos estudios es que si nosotros hacemos angioplastía en las primeras 6 horas, muestran mejores desenlaces, pero no todos los estudios llegan a la misma conclusión. Entonces, esta alternativa terapéutica, entonces de hacerle terapia trombolisis farmacológica para luego hacerle angioplastía rutinaria en las primeras 6 horas, hoy en día se considera que es una recomendación clase 2A de las guías del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón. Entonces, no se recomienda hacerlo de manera rutinaria para todos los pacientes, pero en casos seleccionados, esto podría tener algunos beneficios. Sin embargo, entonces, como les decía, el riesgo es por la presencia de sangrados. Entonces hay algunas contraindicaciones para la terapia trombolítica que viene dado sobre todo por aquellas condiciones que nos favorecen la presencia de sangrados. Se considera que es contraindicación absoluta la presencia de hemorragia intracraneal previo, la presencia de lesiones vasculares cerebrales, entonces por ejemplo la presencia de un aneurisma intracerebral, malignidad cerebral, la presencia de ictus isquémico en los 3 meses previos, excepto en la presentación aguda. Es decir, si alguien se presenta con un ictus isquémico en estos momentos en conjunto con un evento coronario agudo, este paciente sí se puede trombolizar, pero si lo que tuvo fue el ictus hace 2 semanas, 4 semanas, un mes, entonces no debería trombolizarse en ese contexto. Si tiene disección de aorta, si tiene sangrado activo o diátesis hemorrágica, historia previa de trauma craneoencefálico en los últimos 3 meses, historia de cirugía intracraniana o espinal en los últimos 2 meses, hipertensión severa descontrolada que no responde a terapia instaurada en el servicio de emergencias. Entonces, estas son consecuencias que son contraindicaciones absolutas para terapia trombolítica. Contraindicaciones relativas sería la presencia de hipertensión severa crónicamente descontrolada, historia de isquemia, ictus isquémico en más de 3 meses de más de 3 meses, demencia, otras patologías intracranianas, cirugía mayor en las últimas 3 semanas, sangrados internos
en las últimas 4 semanas, punciones vasculares no compresibles, por ejemplo, una punción, una subclavia, embarazo, úlcera péptica activa, terapia con anticoagulantes oral, reanimación cardiopulmonar traumática o prolongada. Entonces, todos estos son contraindicaciones para el uso de trombolíticos. Hace algunos años se incluía edad. Vean que ya edad no se considera una contraindicación como tal, depende mucho más bien del estado funcional del paciente, ya que no es solo la edad cronológica lo que importa. Entonces, ¿qué nos indican las guías hoy en día de cómo deberíamos hacer esto entre angioplastía y terapia farmacológica? Entonces, primero es que tenemos entonces la presentación de un paciente con un infarto agudo miocardio con elevación del ST. Entonces, si el paciente llega a un hospital que tiene capacidad de hacer angioplastía, entonces, y el paciente va a poder estar en la sala de cateterismo para entonces tener un tiempo entre el primer contacto médico a la aguja de menos de 90 minutos y en total menos de 120 minutos entre el inicio de los síntomas y la sala de cateterismo, el paciente debería ir primero a angioplastía primaria. Es decir, si yo tengo capacidad de angioplastía y el paciente se presenta y en total vamos a durar desde que inició los síntomas menos de 2 horas para empezar la angioplastía, este paciente debería ser tributario de angioplastía primaria. Si el paciente se presenta a un hospital que no tiene centro de cateterismo, que no tiene para angioplastía, y el traslado va a ser a un centro de cateterismo de menos de 30 minutos, ¿ok? Y en total, entre la presentación de los síntomas más el traslado va a ser posible en menos de 120 minutos llevarlo a sala de cateterismo, este paciente debería hacerse angioplastía. Sin embargo, si el paciente se va a presentar en un centro que no tiene capacidad de hacer angioplastía y además, ¿ok? El tiempo de traslado va a terminar siendo mayor y en total lo va a transcurrir más de 120 minutos, entonces el paciente debería ser candidato a trombolisis farmacológica. Si después de la trombolisis farmacológica el paciente tiene evidencia de que no hubo reperfusión, o sea que falló la terapia farmacológica, como nivel de evidencia 2A, el paciente debería ser trasladado a un centro para hacerse angioplastía. También, en algunos casos, como una recomendación 2A, aunque funcione la trombolisis farmacológica, entonces se puede valorar para revascularización con angioplastía en las siguientes 3 a 24 horas, como una alternativa o como parte de de una estrategia invasiva. Entonces, esto fue lo que mencionamos hace un momento aquí, ¿ok? Entonces, la estrategia fármaco-invasiva, entonces, esto es una recomendación 2A para algunos pacientes. Entonces, en resumen, desde el punto de vista de terapia, si ya sea que se presente a un centro que es capaz de hacer angioplastía o que se presente a un centro que no sea capaz de hacer angioplastía, pero que lo podemos referir a un centro que haga angioplastía y en total transcurre menos de 2 horas entre el inicio de los síntomas y la angioplastía, el paciente debería ir a angioplastía primaria. De lo contrario, si es candidato a terapia farmacológica, deberíamos entonces darle terapia farmacológica, trombolisis farmacológica. Y después de la trombolisis farmacológica, si no reperfunde, va para angioplastía y en algunas ocasiones, entonces igual deberíamos referirlos para una revascularización como parte de la terapia farmacoinvasiva. Ok. Entonces, estas son las recomendaciones, estos son los lineamientos para angioplastía en pacientes con infarto agudo miocardio con elevación del ST. Entonces, síntomas isquémicos de menos de 12 horas de evolución es una recomendación clase 1. Síntomas isquémicos de menos de 12 horas y con contraindicación a terapia fibrinolítica, independientemente del tiempo transcurrido entre inicio de síntomas y el primer contacto médico. Entonces, también debería ser candidato a angioplastía. Si el paciente tiene shock cardiogénico o falla cardíaca severa aguda, independientemente del tiempo transcurrido, este debería ser candidato también a angioplastía. Si tenemos evidencia de isquemia entre las horas 12 y 24 después del inicio de los síntomas, como una recomendación 2A. Y como una recomendación 3, o sea que no se debería estar haciendo, es hacerle la angioplastía a la arteria que no está dando síntomas en ese momento. Que la arteria que no es el encargado, que no es el responsable del infarto agudo miocardio, como parte de la angioplastía primaria. Es decir, yo tengo un paciente que se presenta con un infarto del territorio de la descendente anterior,
le hacemos el cateterismo y resulta que muestra que la coronaria derecha también tiene una placa. Entonces, la recomendación como nivel 3, la recomendación clase 3, es que la coronaria derecha no se debería intervenir, sino que la angioplastía es hacia la ascendente anterior, que es la responsable de los síntomas en ese momento. Entonces, esto es para pacientes que no tienen compromiso hemodinámico. Entonces, no es entrar y ponerle 15 stents a todas las arterias que estén comprometidas, sino que es a aquella arteria únicamente responsable del evento coronario agudo del momento. Ok. ¿Cuáles son las recomendaciones para terapia fibrinolítica? Cuando tenemos más de 120 minutos de retraso entre el primer contacto médico y la angioplastía primaria. Entonces, si tenemos síntomas isquémicos de menos de 12 horas, claramente deberías utilizar entonces terapia farmacológica. Y como mencionamos, el beneficio es mucho mayor en las primeras 6 horas, intermedio entre 6 y 12 horas, y más allá de 12 horas ya es un poquito más controversial. Entonces, aquí es donde viene la recomendación después de las 12 horas. Entonces, si tenemos evidencia de isquemia 12, 24, entre las horas 12 y 24, después del inicio de síntomas, y tenemos un área grande de miocardio que está en riesgo de ser comprometido, o tenemos inestabilidad hemodinámica, entonces este paciente podría ser candidato a reperfusión con terapia farmacológica aún entre las horas 12 y 24. La otra indicación aquí entonces es como recomendación clase 3, que es una contraindicación, trombolisis en presencia de depresión del ST, excepto si esto es un indicador de infarto de pared posterior, ¿ok? O cuando se asocia a una elevación del ST en el AVR. Pero de lo contrario, un evento coronario agudo con depresión del ST no debería ser candidato a trombolisis. Entonces, trombolisis con depresión del ST solo si estamos sospechando de infarto de pared posterior. ¿Cuáles son los diferentes agentes disponibles? Entonces, ya le mencionaba que a nivel de la caja lo que tenemos para reperfusión e infarto agudo miocardio es la streptokinasa. La streptokinasa entonces no es fibrino específico, es antigénico y va a lograr una reperfusión en la coronaria comprometida en error del 2/3 de los pacientes, entre 60 y 68%. Entonces, la forma de administración, la posología, es dar 1.5 millones, 1,5 millones de unidades en una infusión intravenosa durante 30 a 60 minutos. Luego, en otros lados del mundo, entonces se utiliza sobre todo Alteplasa. Alteplasa es fibrino específico, no es antigénico y logra una patencia del vaso comprometido entre 73 y 84% de las ocasiones. Entonces, esto se utiliza en un régimen basado en peso, en una infusión de 90 minutos. Entonces, se administra un bolo de 15 miligramos, esto es en Alteplasa. Luego, una infusión de 0.75 miligramos por kilo por 30 minutos, siendo lo máximo 50 miligramos. Luego, una infusión de 0.5 miligramos por kilo en los siguientes 60 minutos y máximo 35 miligramos. Para que la suma total, entonces, 15 miligramos del bolo más 50 miligramos en los primeros 30 minutos, más 35 miligramos en los siguientes 60 minutos, el bolo total no debe ser más allá de 100 miligramos. Esto hay que tomarlo en cuenta porque la administración de Alteplasa, el esquema de dosificación para diferentes indicaciones va a variar. Tecnicteplasa, como les mencionaba, tiene la ventaja entonces de ser un bolo único. Entonces, esta es la facilidad que tiene con respecto a Alteplasa. Es más fibrino específico, no es antigénico y logra una patencia similar de alrededor del 85%. Entonces, una patencia al vaso sanguíneo comprometido. Entonces, la dosificación se basa en el peso. Si tenemos a alguien de menos de 60 kilos, se da 30 miligramos. Entre 60 y 69 kilos, 35 miligramos. 70 a 79 kilos, 40 miligramos. 80 a 89 kilos, 45 miligramos. Y más de 90 kilos damos 50 miligramos. Entonces, la ventaja es una infusión, un bolo intravenoso único y no requiere infusión y es un esquema de dosificación más sencillo que el de Ateplasa. Vamos a hablar entonces de la segunda indicación ahorita, que es ictus. En ictus, ¿ok? El razonamiento detrás de hacer la trombolisis en ictus es porque cuando nosotros tenemos una oclusión de una arteria cerebral, vamos a tener una zona isquémica, pero alrededor de esta zona isquémica vamos a tener una zona de penumbra. Y en esta zona de penumbra es lo que nosotros potencialmente podemos recuperar si nosotros logramos lisar este trombo, ¿ok? Logramos mejorar la perfusión
la oxigenación y por lo tanto recuperar este tejido neuronal que está aquí. Y al lograr recuperar este tejido neuronal, vemos que la secuela principal que vamos a disminuir es discapacidad. Entonces vamos a tener menos secuelas si logramos reperfundir comparado con aquellos que no logran reperfundir. Entonces, la indicación principal de trombolisis en ictus es básicamente el ictus isquémico, primero que todo, no puede ser un ictus hemorrágico, por supuesto. Si estamos hablando de trombolisis y tenemos un ictus hemorrágico, la trombolisis más bien lo va a empeorar. Entonces, esto estamos hablando de ictus isquémico. La indicación principal es tiempo. Entonces, tiene que transcurrir menos de 4 horas y media desde el inicio del ictus. Y 4 horas y media es definido como el tiempo desde el último momento en que se sabía que el paciente estaba sano, o sea, que estaba clínicamente bien y que empezó la sintomatología. Entonces, este tiempo de 4 horas y media incluye el tiempo para iniciar tratamiento. Entonces, no es solo que se presentó con 4 horas y media, sino que entre lo que le vamos a hacer el TAC para descartar hemorragia y le vamos a empezar el tratamiento, incluye estas 4 horas y media. Utilizando este criterio, más o menos entre el 15 y el 20% de los pacientes que se presentan con un ictus van a ser tributarios a terapia de reperfusión, pero que la mayoría de los pacientes van a caer por fuera de este periodo de ventana de 4 horas y media. Entonces, algunos casos seleccionados por imágenes de perfusión cerebral, podemos identificar todavía aquellos que la presencia de tejido cerebral viable. Entonces, en este caso, el tiempo de reperfusión se puede extender hasta 9 horas. Y vamos a hablar dentro de un momento, entonces, cómo seleccionamos estos pacientes. Y algunos casos donde se presentan ictus post-despertar, es decir, el paciente se acostó bien y luego se despertó ya con manifestaciones del ictus. Entonces, en estos casos no tenemos un tiempo claro de cuánto tiempo transcurrió entre el inicio de los síntomas y la presentación clínica, perdón, entre que estaba bien y que inició la sintomatología. Entonces, nuevamente por estudios de perfusión cerebral se puede identificar tejido viable y esto entonces podría identificar a algunos pacientes que son candidatos a terapia. Eh, La trombolisis, entonces, parte de los criterios de inclusión clásicos de los primeros estudios había sido, perdón, vamos a devolver, sí, había sido la realización de un TAC sin contraste en el momento de entrada al paciente para descartar hemorragia. Sin embargo, una de las limitantes que se vio con esto es que esto podría incluir entidades que simulan ictus sin ser ictus. Entonces, por ejemplo, en este ensayo en el NORTEST, vieron que 17% de los pacientes que no tenían hemorragia en TAC inicial tampoco tenían ictus, tenían otras condiciones que simulaban ictus. Y por otro lado, esta estrategia podría también hacer que pacientes que tienen lesiones pequeñas que espontáneamente reperfundieron, entonces que ya no había oclusión, fuesen candidatos a reperfusión y esto evidentemente vamos a aumentar el riesgo de sangrados sin tener un claro beneficio. Entonces, hacer únicamente un TAC para descartar sangrados, podríamos estar haciendo trombolisis a pacientes que no lo requieren en ese momento. Sin embargo, a pesar de estas limitantes, los resultados fueron positivos en funcionalidad, no cambió mortalidad, a diferencia de lo que sucede con la reperfusión, con la trombolisis en infarto agudo miocardio. Entonces, en ictus mejora sobre todo funcionalidad sin tener cambios en mortalidad. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos estudios que tratan de extender un poquito más el tiempo? Entonces, podemos utilizar datos radiológicos para extender el tiempo, tratando de identificar tejido que sea viable. Y con este criterio podemos incluir alrededor de un 20% más de los pacientes. Entonces, habíamos hablado que 15 a 20% de los pacientes se presentaban las primeras 4 horas y media y son candidatos a reperfusión. Utilizando estas técnicas podemos identificar otro 20% de los pacientes, entonces iríamos alrededor del 35-40%. Entonces, este primer estudio, el estudio Wake Up, incluyó pacientes hasta con 4 horas y media de presentación, con una resonancia que identificaba una lesión que en la secuencia de difusión, pero no en el flare. Pero el estudio más importante tal vez en este contexto es el estudio Extend, que incluye pacientes hasta 9 horas después de la presentación, si por imágenes de perfusión cerebral mostraba que hay tejido salvable. Entonces, en este caso, se podía trombolizar. Y lo que vieron en estos casos es que basado en criterios radiológicos, igual se lograba una mayor probabilidad de alcanzar independencia funcional comparado con no hacer, comparado con placebo.
El riesgo de hemorragia intracerebral se sigue presentando en estos casos y es de aproximadamente 4.6%. Entonces, no es insignificante y por lo tanto aplica las mismas contraindicaciones para trombolisis como si se presentaran las primeras 4 horas, 4 horas y media. ¿Cómo es el manejo de complicaciones? Las dos complicaciones más frecuentes terminan siendo sangrados y angioedema. Entonces, en caso de sangrados, esto es una conversión hemorrágica del ictus isquémico. Hay que poder revertirlo rápidamente porque si no, eventualmente estos sangrados pueden aumentar el volumen de isquemia, producir hipertensión endocraniana y las complicaciones asociadas a estas. La forma de revertir rápidamente el sangrado asociado al sistema nervioso central es con crioprecipitados. Por otro lado, se ha visto que puede inducir angioedema y esto se maneja con glucocorticoides antihistamínicos e intubación en caso necesario, por lo que el centro también que haga esto debe tener a mano disponible todas estas diferentes alternativas. ¿Cuáles son los diferentes agentes evaluados? Entonces, primero que todo, streptokinasa en los primeros estudios mostró que no solo no era eficaz, sino que aumentaba el riesgo de sangrados. Entonces, para trombolisis por ABC, por ictus, no podemos utilizar cualquier trombolítico. Entonces, streptokinasa está contraindicado, absolutamente contraindicado. Los dos que han sido evaluados en el caso de ictus han sido alteplasa y tenecteplasa. Estrictamente hablando, el que está aprobado en Estados Unidos y también es el que nosotros utilizamos aquí en Costa Rica es alteplasa. Tenecteplasa, como les mencionaba, tiene la ventaja de que tiene una vida media mayor, se administra en bolos y tiene una eficacia similar o mejor que alteplasa, especialmente en cuando estamos hablando de lesiones oclusivas. Y tenecteplasa, sin embargo, estrictamente hablando, no tiene la indicación para trombolisis por ABC en Estados Unidos, al menos aprobada por FDA. Tenecteplasa se usa mucho en la India, por ejemplo, para trombolisis por ABC. Entonces, el número necesario para tratar va a depender del tiempo. Entonces, aquí estamos hablando de minutos. Aquí el tiempo es crítico. Entonces, si el paciente, nosotros logramos trombolizarlo en los primeros 90 minutos, el número necesario para tratar es 4.5. Entonces, 4.5 para lograr un excelente desenlace que es desde el punto de vista funcional. Quiere decir que por cada 5 pacientes que trombolicemos en los primeros 90 minutos, uno de los 5 va a lograr va a lograr más independencia funcional comparado con darle placebo. Si trombolizamos ya un poquito más tardíamente, entre las horas 3 a 4 y medio, el número necesario para tratar pasa a ser 15. El por qué este tiempo de evolución es tan crítico es porque cada minuto que va transcurriendo hace que haya una disminución del tejido viable que nosotros podemos rescatar. Y además, también estaba viendo que el trombo va a ir madurando y va a ser cada vez más resistente para ser lisado. Entonces vamos a tener menos tejido viable y vamos a tener un trombo que es más difícil de lisar. Por lo tanto, aquí es cuestión de minutos y entre más rápido se haga, mejor el pronóstico para el paciente. ¿Cuál es la dosis? Les mencionaba que la dosis de alteplasa en este contexto es un poquito diferente a la dosis que se utiliza en infarto agudo miocardio. Entonces, aquí se administra un bolo de 0.09 miligramos por kilo seguido de una dosis de mantenimiento de 0.81 miligramos por kilo intravenoso en 60 minutos. Por lo que lo mismo, la dosis total es de 0.9 miligramos por kilo, dándose el 10% como un bolo inicial y luego el resto del 90% en 60 minutos. La dosis máxima aquí va a ser entonces 90 miligramos, a diferencia de 100 miligramos que era infarto agudo miocardio. Entonces, vea que en infarto vimos que había un bolo inicial igual, ¿verdad? Que era diferente. Luego, un bolo de 15 miligramos, que aquí es diferente. Luego, una infusión donde los primeros 30 minutos es una dosis mayor y luego en los siguientes 60 minutos era una dosis menor en infarto agudo miocardio. Aquí no. Aquí es un bolo de 0.09 y luego una infusión con una dosis única en 60 minutos. Para una cantidad máxima, para una dosis máxima total de 90 miligramos en ABC. Los estudios iniciales con alteplasa fueron en los primeros 3 horas y fueron donde tuvo resultados más positivos. Sin embargo, con el pasar del tiempo de los estudios nuevos, evaluaron ampliar un poquito ese criterio de 3 a 4.5 horas. Y en este criterio para 3 a 4 horas y media, básicamente el riesgo de sangrados es un poquito mayor. Entonces, hay unas contraindicaciones o hay unos criterios de selección específicos para trombolisis de 3 a 4 horas y media, tratando de buscar aquellos pacientes y excluir a aquellos pacientes que tengan mayor riesgo de sangrados, que básicamente es aquellos pacientes para que
puede ser candidato a trombolisis entre 3 horas y 4 horas y media, es que debe tener menos de 81 años de edad, no debe tener diabetes, no debe tener ictus previos, no debe estar anticoagulado previamente, con una escala de síntomas de ictus del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el NIH Stroke Scale de menos de 26 puntos, que esto lo que nos habla es que no es un ictus masivo, ¿okay? Ya vamos a ver la escala, y con una lesión isquémica en menos de un tercio del territorio de la arteria cerebral media vista por imágenes. Entonces, no puede ser una lesión muy extensa porque por cuanto aquí la transformación hemorrágica, el riesgo es mayor. Entonces, si nos vamos a la escala de síntomas, esta es la escala de síntomas del NIH. Entonces, este es el NIH Stroke Scale. Y esta escala evalúa 11 esferas diferentes y cada uno de ellos se asigna un puntaje diferente. Entonces, a mayor puntaje, mayor compromiso funcional después por el episodio isquémico cerebrovascular. De estas 11 esferas, estamos evaluando nivel de conciencia, ¿verdad? Preguntas en relación al nivel de conciencia, si sigue órdenes en relación al nivel de conciencia, la vista, campos visuales, paresia facial, miembros superiores, miembros inferiores, ataxia, la parte sensitiva, lenguaje, disartria, ¿verdad? Eh, extinción e inatención. Entonces, el puntaje que se asigna a cada uno de estos diferentes y luego esto se va sumando para tener un puntaje total. Entonces, vamos a estar hablando de esta escala por cuanto necesitamos cierta cantidad mínima para que el paciente sea candidato a algunas terapias y máxima para identificar a aquellos pacientes que tienen mucho compromiso. Entonces, en esto que estamos hablando ahorita, que es el riesgo, que es la trombolisis entre 3 y 4 horas y media, debe tener un puntaje de menos de 26 para que sea candidato. Es decir, no puede tener una lesión muy extensa por cuanto el riesgo de conversión hemorrágica en ese contexto es mayor. Por otro lado, entonces, como les decía, uno de los problemas va a ser el riesgo de sangrados. Entonces, está contraindicado en aquí situaciones que predispone el paciente a sangrados, que incluye historia previa de sangrados intracerebrales, cirugía reciente, trauma, sangrado sistémico, uso de anticoagulantes, coagulopatía o hipertensión no controlada. El riesgo global de sangrados posterior a trombolisis es aproximadamente 3.7% y esto va a depender de la severidad del ictus. Va a ser alrededor del 2% en ictus leves y hasta 5% en los casos de ictus severo. Entonces, esta es la etiqueta del alteplasa. Entonces, estas son las contraindicaciones que vienen en la etiqueta del alteplasa aprobados por la FDA. Entonces, la presencia de sangrado intracraneal activa, entonces en estos momentos esto es una contraindicación. La presencia de hemorragia subaracnoidea, sangrado interno activo, ¿okay? La presencia de cirugía intracraniana o intraspinal en los últimos 3 meses o trauma cráneoencefálico severo. La presencia de condiciones intracranianas que nos aumentan el riesgo de sangrados, por ejemplo, algunas neoplasias, malformaciones arteriovenosas o aneurismas, diátesis hemorrágicas e hipertensión severa descontrolada en estos momentos. Esto usualmente el límite es 180-105. Acuérdense que en la clase de ictus que ustedes vieron el año pasado, como mecanismo de respuesta, como mecanismo de mantener la perfusión cerebral, las presiones arteriales suben un poco en el contexto del evento cerebrovascular agudo y nosotros no podemos ser muy agresivos en normalizar la presión arterial porque estaríamos comprometiendo el flujo cerebral. Entonces, en este caso se permite hasta 180-105 antes de decir que el paciente no es candidato a reperfusión. Pero la otra alternativa que mencionábamos, igual que en ictus, igual como sucede en la parte coronaria, es la trombectomía endovascular. Y en este caso, el hacerlo de manera mecánica reduce discapacidad. Esto se ha evaluado para el tiempo de inicio de síntomas de menos de 6 horas desde el momento, del inicio de la sintomatología. En pacientes seleccionados se pueden utilizar imágenes para tratar de identificar imágenes de perfusión cerebral que identifique que la presencia de tejido viable todavía. Y esto nos extiende entonces a que la población que podría ser candidato a trombectomía endovascular podría ser alrededor de un 15% de los pacientes. Entonces, si nosotros vamos sumando, entonces, por ejemplo, trombolisis intravascular con menos de 4.5 horas, entonces alrededor del 15-20% de los pacientes. Luego, extendiendo la trombolisis intravascular a aquellos que por imágenes logramos identificar que tienen algún beneficio en menos de 9 horas, es otro 20% de los pacientes.
Y aquí podríamos sumar entonces otro 15% de los pacientes. Entonces podríamos llegar en total alrededor del 50, 50 y tanto por ciento de los pacientes que podrían tener algún grado de, que le podríamos ofrecer alguna metodología de reperfusión. Entonces, y también la trombectomía endovascular se puede realizar en pacientes que tienen contraindicación a trombolisis sistémica. Esta trombectomía también está asociada al riesgo de transformación hemorrágica, aunque es similar al de alteplasa. Ha sido evaluado predominantemente para el territorio anterior y el número necesario para tratar también es de alrededor de 5 si lo logramos realizar en las primeras 6 horas de una manera muy similar a lo que es en pacientes con trombolisis farmacológica. Entonces, ese es el algoritmo de tratamiento. Este es un algoritmo de tratamiento propuesto. Entonces, tenemos que tener definido a qué horas fue el último momento que el paciente se vio que estaba bien, qué puntaje tiene en la escala de síntomas, ¿ok? Y entonces, cuánto tiempo han transcurrido al momento de la presentación. Si en general el paciente se presenta con menos de 5 horas y media, le realizamos una tomografía cerebral, ¿ok? Y esta tomografía muestra que no tiene sangrados y tiene en total menos de 4 horas y media de evolución, la terapia de elección aquí termina siendo terapia trombolisis farmacológica. Entonces le damos alteplasa. Si el paciente no tiene menos de 4 horas y media, pero tiene menos de 6 horas, o, o tiene alguna contraindicación, entonces, para terapia farmacológica, al igual que si el paciente se presenta con 4 horas y media a menos de 6 horas y tiene una escala de síntomas, una escala de stroke del NIH de más de 6, o sea, no son casos muy leves, sino que ya tiene un poquito más de severidad y por tomografía logramos identificar una oclusión de grandes vasos, entonces en ese caso el paciente debería ir a trombectomía endovascular. De lo contrario, si no tiene oclusión de grandes vasos, entonces el paciente se ingresa a una unidad de ictus para el tratamiento estándar. Si el paciente se presenta al servicio de emergencias con más de 5 horas y media y menos de 24 horas de evolución y tiene una escala de síntomas de más de 6, ¿ok? Y le hacemos una tomografía cerebral y con un protocolo para identificar tejido viable y tiene tejido viable, entonces este paciente debería ir a trombectomía endovascular, ¿ok? De lo contrario, debería ir al manejo en unidad de ictus. Lo mismo si el paciente se presenta en más de 24 horas. Entonces, en resumen, este algoritmo de tratamiento lo que nos indica es que si el paciente tiene menos de 4 horas y media de evolución de síntomas, no tiene contraindicaciones para alteplasa y no tiene hemorragia intracraniana, el tratamiento de elección debería ser alteplasa. Si se presenta entre 4 horas y media y 6 horas o tiene alguna contraindicación para alteplasa y por tomografía logramos identificar que tiene una oclusión de grandes vasos, entonces este paciente debería ser candidato a trombectomía. Si el paciente se presenta con más de 6 horas y menos de 24 horas de evolución y tiene una escala de síntomas de más de 6, ¿ok? Y además logramos identificar por estudios de imágenes tejido viable, entonces igual el paciente debería ser candidato a trombectomía. Si tiene una escala de síntomas de más de 6, pero ya no tiene, ¿ok? Entre 6 y 24 horas, pero ya no tiene tejido viable, ¿ok? O si se presenta con menos de 6 horas, con una escala de síntomas de más de 6 y ya no tiene oclusión de grandes vasos, ¿verdad? Entonces, o si se presenta con más de 24 horas de evolución, estos tres contextos debería ser el paciente, debería ingresarse a una unidad de ictus y manejarse con tratamiento estándar, pero ya no es candidato a reperfusión. Ok. Como le mencionaba, entonces esta es la escala de síntomas. Entonces vea que, por un lado, estamos hablando que para que sea candidato a trombolisis entre 3 y 4.5 horas, debería tener un puntaje menos de 26, pero también para que sea candidato a trombectomía endovascular, debe tener al menos una escala de síntomas de más de 6 en esa escala de síntomas del NIH. Una de las consideraciones, y es un contexto que se vuelve cada vez más común hoy en día, es qué hacer con aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, que están anticoagulados y que hacen ictus. Y esto es independientemente de que esté utilizando warfarina o alguno de los nuevos anticoagulantes. Entonces, a pesar del uso de los nuevos anticoagulantes, alrededor del 3% por año de los pacientes con fibrilación auricular pueden hacer eventos isquémicos cerebrales.
Y uno de los datos aquí es que todos los estudios de los pacientes que han recibido nuevos anticoagulantes han excluido pacientes que han tenido ictus en los últimos 14 días. Entonces, la recomendación hoy en día de la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Stroke es que contraindican la trombolisis en pacientes que han tenido inhibidores de trombina o inhibidores directos del factor 10A por el riesgo de sangrados ante ausencia de evidencia clínica de estudios en este contexto. Entonces, por el momento, si el paciente tiene fibrilación auricular y está tomando dabigatran o está tomando algunos inhibidores directos del 10A, entonces se considera que es una contraindicación para trombolisis. Eh, Vamos a pasar a las otras indicaciones, a las últimas 3 indicaciones, que esto es un poco más rápido. Primero que todo, trombosis venosa profunda en tromboembolismo pulmonar. La, la formación de trombos en el lecho venoso es un poquito diferente al lecho arterial y es el resultado de estasis y reducción del aporte de oxígeno a las valvas venosas, que bajo las condiciones de hipoxia entonces ya expresan más moléculas de adhesión y eso permite que se formen los coágulos. Entonces, el uso de trombolíticos ha sido evaluado para pacientes con tromboembolismo pulmonar masivo o submasivo. Los estudios iniciales mostraban que si se utilizaba en todos los pacientes con tromboembolismo pulmonar de manera rutinaria, estaba asociado a mayor riesgo de sangrados sin un claro beneficio. Por lo tanto, las recomendaciones actuales recomiendan para pacientes inestables, entonces hemodinámicamente inestables, entonces usualmente son tromboembolismo pulmonar masivos, submasivos, y se puede utilizar como terapia directa mediada por catéter, o sea, una infusión del trombolítico directamente en el sitio de la oclusión para pacientes en shock o refractarios a terapia sistémica. Entonces, ¿cuáles son los agentes evaluados? Se ha utilizado alteplasa, 100 miligramos intravenoso en 2 horas, ¿okay? O streptokinasa, 250.000 unidades intravenoso como dosis de carga en 30 minutos, seguido por una infusión de 100.000 unidades por hora por 12 a 24 horas. Pero acuérdense, nuevamente aquí la indicación es para tromboembolismo pulmonar masivo o submasivo, usualmente asociado a inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿qué pasa con trombosis de válvula protésica? Entonces, aquí en este caso, los trombolíticos se utilizan como primera línea de tratamiento. Se utiliza alteplasa, 25 miligramos en una infusión de 9 horas, sin bolos, repetido hasta 6 veces según sea necesario. Y esto se ha comparado contra trombectomía de manera quirúrgica, tuvo una menor tasa de mortalidad y complicaciones. Entonces, hoy en día se considera que es terapia de elección la trombolisis farmacológica para estos casos. Por último, en enfermedad arterial periférica. Entonces, en enfermedad arterial periférica crónica no juega ningún papel. Entonces, aquí en donde puede tener algún papel la terapia trombolítica es cuando hay presencia de isquemia crítica del miembro inferior por enfermedad arterial periférica. Entonces, en estos casos, la trombolisis guiado por catéter, o sea, es una infusión local directamente en el sitio de la oclusión, no es una trombolisis sistémica, ¿ok? Entonces, la trombolisis por catéter, ¿ok? Para pacientes con isquemia aguda del miembro, comparado con el procedimiento quirúrgico, es una opción con un nivel de recomendación clase 1 con un nivel de evidencia A. Entonces, hay 4 ensayos clínicos y un metaanálisis que muestra que el salvar el miembro, la tasa de salvamiento del miembro es similar entre ambas estrategias y con una mejor sobrevida con el tratamiento basado en catéter comparado con la opción quirúrgica. Sin embargo, la ventaja puede ser porque los pacientes, entonces, en estas condiciones y evaluados en los ensayos clínicos, tenían comorbilidades que hacían que el riesgo quirúrgico de los pacientes fuese mayor. Entonces, sin embargo, por lo menos en este contexto, pareciera que la evidencia favorece el uso de trombolisis intraarterial. Eh, entonces, también se puede combinar los dos. Entonces, cuando nosotros combinamos la trombectomía mecánica con trombolisis, entonces eso pasaría a ser una recomendación clase 2A. ¿Ok? Entonces, esto es basado en estudios no aleatorizados que nos demuestran que puede tener algún beneficio. Pero el punto es que en los pacientes que tienen isquemia crítica aguda del miembro inferior, la trombolisis intraarterial de ese miembro puede ser una opción perfectamente a la trombectomía y aparentemente puede conferir mejor sobrevida. Entonces, aquí es una recomendación clase 1. Entonces, en conclusión, para pacientes que tienen infarto agudo miocardio con elevación del ST, entonces, si el paciente se presenta con menos de 2 horas, deberíamos preferir el uso de angioplastía, pero sin embargo, con más de 2 horas, trombolisis versus placebo está asociado a mejoría de sobrevida y mejoría de la función miocárdica.
En ictus, entonces, con menos de 4.5 horas deberíamos trombolizar los pacientes si son candidatos y eso confiere en mejoría funcional. Tromboembolismo pulmonar únicamente para casos masivos. Para trombosis de válvula protésica puede ser una alternativa, de hecho hoy en día se considera como primera línea de tratamiento. Y para pacientes con isquemia crítico de enfermedad arterial periférica, también puede ser una alternativa que pareciera que incluso es superior a la mecánica en cuanto a sobrevida. Bueno, muchísimas gracias por la atención y en el aula virtual queda abierto el foro para discutir preguntas sobre esta clase. Muchas gracias.